fue sacada entre los esclavos, tus siervos y doncellas la prepararon. Hermanos, que el Señor les bendiga, tengan muy buena noche. Bienvenidos una vez más a nuestro discipulado que con el favor del Señor lunes a lunes tratamos de compartir. Es importante para nosotros también el tener una retroalimentación con ustedes y especialmente si hubiere alguna aportación o preguntas del tema. Por cierto, saludo al pastor Adrián que en el discipulado del lunes hace 8 por ahí vimos que nos saludó, perdón, amado pastor, que no te saludamos en su momento, pero qué alegre el poder también compartir contigo este tiempo de enseñanza. Y acá en el estudio le damos la bienvenida también a mis hermanos, pastor Iván, Amén. desde Tecpan, Guatemala. Hermano Ezequiel, que hoy sí pudiste pasar. Amén. Sí, hoy sí. Hoy sí, y hermano Misael, bienvenido. Amén, gracias, Padre. Vamos a hacer una oración, quisiera entrar de lleno al tema, la verdad que hay bastante información, lo que para nosotros es más importante es lo que la palabra profética más segura nos deja ver y entender, pero también el no dejar de considerar lo que acontece en nuestro entorno, ¿verdad? Que aquello, es decir, lo que en el mundo se pueda publicar, lo que los científicos puedan exponer, etcétera, para nosotros solo debería ser información, pero lo que la Biblia nos enseña sí debe de ser formación, ¿verdad? Oramos. Padre, muchas gracias, Señor, por este día. Venimos poniendo delante de ti este tiempo, Señor, en donde anhelamos que con el favor de tu Santo Espíritu, bajo la unción quíntuple y especialmente la de la enseñanza, podamos, Señor, escudriñar tu palabra. Por favor, usa mi vida, Señor, y la de mis hermanos para que podamos ser de bendición a todos aquellos, Señor, que pues amable y con esa hambre que tú pones en cada uno de tus hijos, buscan, Señor, el poder ser sustentados por tu palabra lunes a lunes. Rogamos que bendiga, Señor, este tiempo, bendice a nuestros hermanos servidores que hacen posible la transmisión. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, entonces vamos a entrar, les contaba a la tercera parte de este tema que le hemos llamado las palabras del dragón. Quisiera hacer un resumen breve, en la medida de lo posible, viendo o recordando lo que desde la primera parte del tema conversábamos. Mirábamos allá en el primer libro de Samuel, capítulo 17 y versículo 8 en adelante, que el Israel nacional se formó en orden de batalla. Y cuando mirábamos el libro El Cantar de los Cantares en el capítulo 6, 2 veces se describe a la iglesia que va a ser levantada de la tierra como un ejército en orden de batalla, llevándonos entonces a considerar aquello que vivió el Israel nacional como una figura para lo que la iglesia o el Israel espiritual afrontaría en el tiempo final. ¿Qué pasó allá en la historia bíblica del Israel nacional? Pues se le presentó, diría yo, una bestia, ¿va? Porque fue Goliat el resultado de una mezcla genética. Y lo que yo quiero entresacar, quizá incluso no voy a leer los textos, ahí están en pantalla, es que él empezó con fuertes gritos, asustando a los israelitas, al punto que ni Saúl, que era el rey, ni todo el ejército de Israel se atrevía incluso a decir palabra, literalmente, ¿va? En el verso 11 dice que oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaban y tuvieron gran miedo. Cuando leemos el texto ahí en el capítulo 17, nos encontramos que por 40 días, mañana y tarde, Goliat repetía incluso las mismas palabras, o sea, ni siquiera modificaba el discurso, ¿va?
sino que solo le repetía las mismas palabras, las que infundían miedo en los israelitas. Cuando David llega al campo de batalla, entonces lo ve venir el filisteo, y el filisteo ya no solo grita, ya no solo dice palabras, sino que empieza a maldecir a David invocando sus dioses. Entonces empezó gritando, empezó diciendo palabras que pues obviamente también eran blasfemias, pero terminó ya en una invocación a entidades espirituales para ver si lograba pegar maldiciones sobre David, quien sabía como ese extraordinario estratega de guerra lo que tenía que hacer. ¿Y qué tenía que hacer? Ser guiado por el Espíritu de Dios, por Jehová de los ejércitos, para poder enfrentar sabiendo que de Dios es nuestra batalla. Amén. ¿Verdad? Ok. Amén. En resumen, aquella bestia entonces gritaba, decía palabras y maldecía. Pero cuando vamos a ver allá en Apocalipsis 12, 1, 2 y 3, nos encontramos que se relata, diría yo, ya el momento previo a que esta mujer, que dice Apocalipsis, vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza, estaba encinta y gritaba estando de parto y con dolores de alumbramiento. Entonces está hablando de la iglesia de Cristo, que va a dar a luz en breve a los vivientes que se van en el arrebatamiento. Pero aparece un dragón rojo enfrentando a la mujer, figura de la iglesia, y o el Israel espiritual. E interesantemente dice la Biblia que este dragón trató de ahogar a la mujer con un torrente de agua que salía de su boca, según Apocalipsis 12:15. En la segunda parte del tema mirábamos también que este dragón se describe en algunas versiones como la serpiente que arrojó de su boca un río para hacer que fuera arrastrada por la corriente. Esta corriente me parece a mí, incluso creo que en algún momento el Señor nos dio un tema que creo le llamamos la corriente del Nilo, porque esa es la corriente del mundo, que a donde lleva, según lo vamos a refrescar hoy, es a que la gente sea engañada y tenga miedo de las palabras que salen de la boca del dragón, según Apocalipsis 13:11. ¿Sí voy bien en el Amén. resumen? Sí, amén. ¿Estamos ubicados? Sí. Bueno, aquí está el texto, Apocalipsis 13:11, parte final, y hablaba como un dragón. Ok. En esa asociación de pensamientos en base a la palabra, pudimos darnos cuenta, con el favor del Señor, que según Apocalipsis dice que el dragón es la serpiente antigua. Cuando miramos la serpiente antigua, aquella que se describe en Génesis 3:9 en adelante, en la historia de Génesis 3:9 en adelante, es la que prácticamente obtuvo o llegó a alcanzar su objetivo, engañando a Eva. Indujo a Adán a pecar, pero que al final tuviera miedo. ¿Sí? Sí. Versos 9 y 10. Y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Entonces ya en el versículo 12, el hombre dice que responde nuevamente, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. El Señor se dirige entonces a la mujer y le dice, ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer respondió, la serpiente, es decir, la serpiente antigua, que en Apocalipsis se describe como el dragón rojo, me engañó y yo comí. Basándonos en esto, podemos entender, por tanto, que el engaño lleva al miedo. ¿Sí? Por eso es, y me parece que esa es una artimaña de Satanás, que el Señor lo reprenda, que no se va a presentar en el tiempo final
necesariamente como se le presentó a los israelitas en su momento, con gritos, palabras y maldiciones solamente, sino especialmente a través del miedo. Perdón, a través del engaño para llevar a la gente al miedo. Pastor, perdón. ¿Sí? Que estaba leyendo una nota que ponen en este versículo de Génesis, que hace referencia en 2 Corintios 11:3, Ajá. que dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Sí, exacto. Porque entonces nosotros ahorita que estamos esperando con nuestros sentidos espirituales y de alguna manera pues también los naturales, enfocándonos a ver y prepararnos para la venida del Señor. Sí, pues. Pero no debemos dejar que nos engañe la serpiente antigua o el dragón rojo descrito en el tiempo final, porque entonces uno se puede desubicar. ¿Ya? Ejemplo, lo que ya mencionábamos, la pandemia del COVID. Porque mucho cristiano, y yo soy, bueno, yo diría que por lo menos que estamos acá 4, fuimos testigos de hermanos que por el miedo que les causó, dejaron de congregarse. Al dejar de congregarse, sus sentidos espirituales se desubicaron. Y quizá algunos a la fecha ni siquiera han vuelto a llevar su vida cristiana como la llevaban antes de la pandemia. Mm. ¿Sí? Sí. Gracias por la aportación del versículo. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Vamos bien? No. Ok. Entonces, en Apocalipsis 12:9 dice: y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Esta palabra engaño, recordarán ustedes que en la segunda parte del tema, bueno, y creo que desde la primera, escudriñamos en su etimología griega que viene del numeral Strong G4105, planao. Y se puede entender también al español como vagar de seguridad. Es decir, nosotros en el Señor nos sentimos seguros. Pero Amén. si el enemigo logra engañar a alguien, entonces lo puede hacer como desubicarse y agarrar caminos que solo le van a hacer vagar espiritualmente hablando. ¿Ya? Incluso de este, no sé si cabe la palabra, sentido de seguridad que tenemos en el Señor, ¿va? Por eso es que nosotros, hermanos, y yo les insisto una vez más en el nombre de Jesús, no nos conviene dejar de oír palabra, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra rema de Dios. Entonces, ¿qué pasó en el 2020? Mucho cristiano dejó de oír palabra. Al dejar de oír palabra, se debilitó en su fe. Al debilitarse en su fe, empezó a vagar y algunos llegaron a sentirse tan inseguros que, como lo hemos testificado, sentían hasta los síntomas del COVID cuando nunca tuvieron nada. Tremendo, pero ¿cuál fue la razón? Primero el engaño para ellos y luego el miedo. Sea dicho de paso que yo no estoy diciendo que no están aconteciendo situaciones en el mundo, sino que debemos discernir qué es lo que realmente está pasando y no debemos permitir que nos lleve a sentir miedo. ¿Amén? Pastor, Ok, sí. perdón. O bien, como decía usted, que dejaron de oír palabra, pero se me venía a la mente de que inclusive por las redes sociales empezaron a oír palabra de aquí, palabra de allá, o sea, distintos tipos de doctrinas inclusive. Y eso también como que lo confundió o confundió a varios, ¿verdad? Sí, también. Por eso la palabra nos enseña allá en Ruth, ¿verdad? Cuando vos le dice a Ruth, le dice, no espigues en otro campo, porque eso es peligroso. O sea, como bien decías tú, a veces por temas doctrinales, que algunos incluso empiezan a decir que la tribulación ya llegó. Entonces empiezan a tener miedo y a hacer un montón de locuras. Cuando nosotros sabemos que eso está a punto de acontecer, pero la iglesia novia se va antes que acontezca. Ahora, en este orden de ideas, mirábamos que aquella bestia presentada ante el Israel nacional
pudo ponerle miedo a los israelitas con gritos, palabras y maldiciones. Pero ahora, según Apocalipsis, esto lo va a hacer en gran manera a través del engaño. ¿Sí me voy a entender? Ok. Cuando vamos a ver un capítulo hermoso, ¿verdad? Bueno, como todos los de la palabra, y me refiero en este comentario especialmente en cuanto a lo escatológico, Mateo 24:24, dice, pues se levantarán pseudocristos y pseudoprofetas, es decir, falsos cristos y falsos profetas, ¿ya? Y darán señales grandes y prodigios hasta descaminar. ¡Hala, qué tremendo! Porque esta palabra descaminar es planao, Sí, pues. ¿ya? La que ya escudriñamos un poquitito allá en Apocalipsis 12. Entonces, ¿qué van a hacer ellos? Darán señales grandes y prodigios. Pero aquí me llamó mucho la atención que esta palabra prodigio, cuando vamos a ver su etimología desde el griego teras, se puede traducir como augurio o como presagio. Entonces a mí por lo menos me amplió la perspectiva, y por misericordia del Señor creo, pues me dio un poco de más de entendimiento, porque yo había leído este versículo en cuanto a estos prodigios que hacen los pseudocristos y los pseudoprofetas como señales, como refiriéndose a señales de manifestaciones de un poder, que no dejan de serlo, pero desde otra perspectiva, atendiendo a lo que se entiende en español. Por ejemplo, augurio, según el diccionario de la Real Academia Española, se define como un anuncio, un indicio de algo a futuro, un pronóstico, vaticinio, incluso se define en el diccionario secular como una profecía, como un agüero, adivinación, conjetura o predicción. Entonces, eso me cambió el panorama, porque quiere decir que en el último tiempo, antes de la venida del Señor, habrá pseudos profetas que van a estar presagiando o dando augurios, ¿ya? Como diciendo lo que va a pasar a futuro, pero por la asociación en cuanto a los pensamientos vistos en la palabra, puesto que aquí dice prodigios hasta planao. No sé si me estoy dando a entender. O sea, estamos enfrentando un tiempo en donde hay personas que van a dar augurios, pero no necesariamente como un falso profeta como Nostradamus, pues. Que por cierto parecería que ya pasó como de moda, ¿ah? Y quizás aquí hermano Iván es el que nos podría contar en su tiempo. Pero pues cuando nosotros éramos niños, Iván, Sí. No sé si vos lo notaste, pero yo sí me recuerdo que era muy dado que en la televisión, y generalmente diría yo, no puedo decir que me acuerdo perfectamente en el mes que se movía mucha esa información en aquellos tiempos donde televisión teníamos Canal 7, Canal 11, Canal 5, donde predicaba el apóstol Sergio, 13 Canal 13 y 21. y 3, 21, ya, bueno, ok. Aparecían le daban mucha relevancia cuando llegaba un ciclo calendario nuevo, ese falso profeta. Pero ahora ya no es así, necesariamente. O sea, no es que hayan dejado de mostrarse así. Ahora es a través de otras formas que parecen más convencionales, o diría yo, familiarizadas en la época que estamos viviendo. Ya lo vamos a ver en un momentito. Pero, por ejemplo, ahora, y quizá desde siempre, ¿verdad? De hecho, lo que hoy se conoce como medicina, en algún momento transicionó de lo que hacían los hechiceros o los curanderos, mezclando un misticismo con cosas tal vez que tienen propiedades medicinales,
y que hoy se le llama simplemente medicina, pero que incluso así, entre paréntesis, no deja de tener en algunos casos cierto tipo de hechicería. Lo dice la palabra en Apocalipsis, la llamada farmaquea. Ok, pero a lo que yo me quiero referir es que hoy hay que tener cuidado, porque entonces se presentan pseudo profetas que tal vez incluso dicen, ay, que estos cristianos ahí que quieren mistificar o a todos, por todos lados miran al diablo. ¿Va? No es eso. Pero sí tenemos que tener cuidado, porque empiezan a mezclar situaciones de ciencia, geopolítica y otras cosas con cuestiones místicas. ¿Ya? Ya les voy a poner un ejemplo, creo que vamos en un tiempo aceptablemente bien. Ok, entonces vuelvo aquí. 1. Se van a levantar pseudo cristos y pseudo profetas y darán señales grandes y prodigios hasta desencaminar. Prodigios, si quieren les pongo la palabra griega, teras, que llevan al planao, ¿sí? Al engaño. A ver, si ustedes me ayudan, vamos a poner aquí un pequeño dibujito. O teras, creo que sí está en griego, Sí. que llevan al planao. Teras, que son Augur. prodigios o augurios. Augurios que llevan al engaño. Y ayúdenme ustedes la conclusión de esto. O sea, ¿que llevan a dónde? Al miedo. Al miedo. ¿Ya? Ya ven cómo el Señor nos está mostrando la estrategia del enemigo, del dragón, Sí. que de su boca salen palabras que se describen como un río que arrastra o engaña. De augurios al engaño y del engaño al miedo. Ok, entonces volvamos a ver acá la definición de diccionario. El augurio, perdón, el augurio se define, les decía, como un indicio de algo futuro, un pronóstico. Ahora, yo no estoy diciendo que un pronóstico científico fundamentado en lo que es puramente científico, valga la redundancia, sea malo. No, si nosotros mismos chequeamos el pronóstico del clima, digamos, hoy yo quisiera que le echáramos un vistazo a una revista que cada vez, me parece a mí, se vuelve muy popular alrededor del mundo, la revista The Economist. Se le está prestando mucha atención, ¿ya? En donde me parecería que sería algo sencillamente con una información interesante, quizás hasta importante, si solo fuera a nivel ciencia, o a nivel geopolítica, o a nivel sociología. Pero en esa revista hemos estado detectando que sí hay una parte, no les puedo decir cuánto, de misticismo y de querer ya entrar a un ámbito espiritual, entre comillas, pseudo profético. O sea, parecería ser como que ya van a querer adivinar qué es la palabra esta, teras, que se puede entender al español también como presagio y que se define en el diccionario secular como una especie de adivinación o conocimiento de las cosas futuras por medio de señales que se han visto o de intuiciones y sensaciones. Como ya vamos a entrar a platicar un poquitito de esta revista, The Economist, ellos en lo que preparan año con año y lo publican al inicio de un nuevo año o ciclo calendario, en base a lo que han visto
hacen sus presagios o augurios. Ya, vuelvo a la carga. Si no se metieran en un ámbito, digamos, digamos ya que raya en el espiritismo, o si quieren, digámoslo de otra manera, en religiosidad, me parecería que, bueno, es una revista que se lee, que sí puede tener pronósticos, tal vez hasta en lo económico. No sería, yo no veo incorrecto que un cristiano o algún alguien no cristiano pueda considerar, por ejemplo, en dónde hacer sus inversiones en base a algún pronóstico. Yo recuerdo que durante o pospandemia, algunos economistas estaban como a la espera de ver qué hacía un multimillonario, no sé si dueño o casi dueño de una o dos líneas aéreas. Yo lo recuerdo que lo leí, porque él, en una intuición, digamos, pero puramente de carácter económica, como que donde él pone plata, la cosa va bien, porque sabe hacer un pronóstico, ¿va? Entonces algunos estaban esperando cómo se movía él para el resto moverse. Entonces ahí yo no le veo problema, pero se vuelve ya un peligro, y es que yo no me lo estoy inventando, es que la Biblia dice, se levantarán pseudocristos y pseudoprofetas y darán señales grandes y prodigios hasta desencaminar. ¿Cómo dijimos? Teras para llevar a un planado que lleva a un miedo. Si es posible, también a los escogidos. Es que aquí ya entran los cristianos, ¿ve? Los que se quedaron en el... bueno, estos ya avanzaron al lugar santo incluso. Sí. O sea, estos ya no son ni siquiera de los muchos. No. Elegidos, perdón. Porque vendrán falsos profetas, dice la versión del lenguaje sencillo, y falsos mesías, y harán cosas tan maravillosas que engañarán a la gente. Si pueden, también engañarán a los que Dios ha llamado a seguirlo. Ahora, en ese orden de ideas, miren qué impresionante lo que dice 2 Tesalonicenses 2, 9 y 10. Hablando de la parusía de Satanás, que el Señor lo reprenda. Uy, pastor, ¿cómo dice parusía? Es que esta palabra que dice acá, venida desde el griego, es parusía. O sea, el enemigo, como todo lo copia, él también quiere tener su parusía. Su manifestación secreta, digamos. Ok, leamos. Inicuo cuya venida es conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Se acuerdan lo que mirábamos allá de prodigio? Augurio, ¿qué otra cosa dijimos? Presagio. Entonces, ¿cómo es que se va a presentar el inicuo, el anticristo? Exacto. Con augurios, con presagios y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Interesantemente, esta palabra prodigio, para solo ratificarlo, ustedes lo pueden ver en casa incluso si desean, es la misma palabra teras que leíamos allá en Mateo 24, que significa augurio o presagio. Hermanos, me gustaría mucho saber si me estoy dando a entender o si hay alguna pregunta al momento. Está bien. Pastor, digamos, no sé si estoy bien, ¿verdad? Lo veía porque cuando, bueno, en los temas de la doctrina, vemos las operaciones del Padre, las operaciones del Hijo, pero esto se parece, ¿verdad? Como que es una antítesis de todo Sí, ello, ¿verdad? Tremendo. De las operaciones de Satanás. Sí. Y yo estaba leyendo aquí, ¿verdad? Que o sea, esa palabra teras aparece en 9 versículos, ¿verdad? Y 3 de ellas
aparecen en relación a Satanás, en las operaciones que él hace, ¿verdad? Wow. Entonces, es como que esa antítesis, ¿verdad? Que el enemigo va a emplear ahorita incluso con los escogidos, como se decía. Fíjate que sin que escudriñemos más, aunque sí sería lindo que lo hagamos, yo te digo sí. Porque es la forma como el enemigo actúa. O sea, el enemigo imita lo de Dios, obviamente del lado oscuro, para mal. Entonces, eso que yo creo el Señor te lo está mostrando precisamente es como la antítesis. Porque sí, definitivamente hay una trinidad de Dios y hay una trinidad del enemigo. ¿Ya? Entonces, el enemigo se mueve así. Entonces, hay prodigios, como bien tú hacías alusión a dones del Padre, si estoy bien ubicado, Sí. ¿verdad? Entonces el enemigo va a querer hacer los suyos. Sí. Lo que es de Dios lleva a vivir en paz y esto nos da seguridad, según Tesalonicenses. Entonces la antítesis sería que lo que hace el enemigo lleva a la inseguridad Y al miedo. para quitar la paz, es decir, meter miedo. Sí, eso está lindo, hermano, sería bueno desarrollarlo. Ahora, en el verso 10 dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Hermanos, qué lindo verlos lunes a lunes, los bendigo en el nombre de Jesús, y obviamente me alegra el que ustedes participen, el que vean o compartamos este discipulado. Pero más de un asunto de índole personal, ¿saben por qué? Porque esto evidencia que hemos recibido el amor de la verdad para ser salvos. Porque ahí estamos, ¿va? Hermano Ezequiel hace 8 días trató de venir y le impidió el tráfico, y por cierto, por la celebración de una fiesta pagana acá en nuestro querido Chimaltenango. Dios perdone este pueblo por la ignorancia, ¿verdad? Amén. Pero aquí estás, ¿va? Amén. Aquí estás tratando de ser edificado con la verdad de la palabra. La palabra hay que amarla, porque si la amamos nos va a llevar a recibir como un, digamos, efecto secundario, el que Dios nos salve. Aunque cuando digo efecto secundario no porque no tenga importancia, sino como una consecuencia de, ¿verdad? Amén. Ok, vamos a ver, llevaré creo que unos 30 minutitos. Ok, entonces yo quisiera que veamos, basándonos en estas consideraciones, que de la boca del dragón sale un río con el propósito de engañar para inducir al miedo, ¿cierto? Amén. Vaya. Entonces, en la segunda parte del tema nos llamó la atención que la portada de esta revista para el 2020 tenía esta tabla optométrica y nos llamó la atención esto de aquí, que es una palabra en inglés que se pueden traducir como morir o como muerto o muriendo. Entonces, ¿de dónde ellos hacen un presagio de ese tipo? ¿Qué podríamos decir del 2019? Claro, en noviembre del 2019 había un problema en Wuhan, China. Y que yo creo que con excepción de los titiriteros, el resto del mundo, ni por asomo que se iba a convertir en lo que se convirtió. Ahora, el error en el cual no debemos caer para no ser engañados es pensar que estas personas tienen revelación de parte de Dios. Yo diría que aquí pueden pasar dos cosas y ya les voy a poner el análisis que algunos están haciendo de la del 2025. Porque les decía que en el error que no debemos caer nunca, mis amados hermanos, es querer incluso, qué terrible sería que un predicador o alguien que enseñe la palabra vaya a sustentar o a fundamentar su enseñanza no en la palabra profética más segura que es la Biblia, sino en este tipo de
de revistas u otros documentos. No sé si me va a entender. O sea, eso sería garrafal, eso sería diabólico. Ahí es donde tenemos que tener cuidado. Porque esta revista es en lo secular, gente seria. Es gente en lo secular estudiada. Incluso sus propietarios, ¿verdad? Ahí es donde volvemos a ver que hay que discernir. Dice que son especialmente dos familias en las cuales su dinastía está, la Rothschild, que es una familia de dinastía banquera tricentenaria, o sea, por lo menos tiene 300 años de tener bancos en Europa, ¿verdad? O no sé si ha de ser en el mundo entero. Y otros que son dueños de esta revista es la familia italiana Agnelli, dueños de buena parte de la industria automovilística europea. O sea, no estamos hablando de periculos palotes, pues. Ya. Leo un comentario acerca de la revista. The Economist, uno de los semanarios favoritos del mundo de las finanzas, postula sus predicciones para el nuevo ciclo que está por comenzar. Los pronósticos que realiza la publicación son especialmente considerados en el mundo debido no solo a la capacidad de acceder a información privilegiada. ¿Y quién tendrá acceso a esa información privilegiada y quién la tiene? Bueno, nosotros entendemos que hay un grupo de gente llamada los titiriteros, ¿verdad? Que yo vuelvo a la carga. Digamos, el lamentable suceso en el 2001, después de décadas, estudiosos europeos especialmente, ingenieros, arquitectos, analizaron que la caída de esas torres no fue por los aviones que se estrellaron, sino que fue por detonaciones que hicieron abajo. ¿Y quién hizo eso? ¿Cuál fue el propósito? En lo natural, lamentablemente, intereses mezquinos, porque eso les benefició a los archimillonarios a volverse, ya no sé qué palabra usar, si tera o mega millonarios. Pero tiene que ver también ya con cuestiones de tipo místico, porque entonces, aunque en lo natural se miran esas cosas, nosotros sabemos que está profetizado que el tiempo final vendría a ser una época en donde habría mucho miedo, que incluso puede ser dado por cuestiones de terrorismo. Bueno, cuando se mira esta revista, a mí me llamó la atención, quiero adelantarme un poquitito porque vamos a ver hasta dónde llegamos, la forma de esto que le llaman criptograma en forma de mandala. Ahí. Aquí. Entonces me llamó la atención. Claro, estos son análisis de personas que, pues hay mucha gente analizando la portada de la revista y causa como cierta inquietud, etcétera. Pero a mí lo que sí me interesa es que podamos considerar algunos aspectos que parecerían ser no teorías y mucho menos teorías conspirativas. O sea, no estoy hablando yo de cosas o mi propósito es de exponer teorías conspirativas. No. Sino realmente discernir. Por ejemplo, esto que dice acá, que tiene forma de mandala, la mandala es una estructura de diseños concéntricos, o sea, lo que está ahí dispuesto como un criptograma, tiene un centro que es fácil notar, ¿va? O sea, pero a su vez hay otros que están en partes muy bien dispuestas en cuanto a diseño gráfico, digamos, ¿va? Pero el mandala, mejor no voy a leer todo esto, en el hinduismo y en el budismo alude a un dibujo complejo
generalmente circular, que representa las fuerzas que regulan el universo y que sirve como apoyo de la meditación. Aquí ya se entró en otro campo. Ahí dejó de ser ya científico. Un mandala o una mandala es más o menos esto. ¿Ya? Entonces digo yo, wow, parecería ser que lo que algunos estudiaron para entender el mensaje así como oculto en la revista, pues sinceramente cuando yo miro esto, digo, parece que no es falso, no es una teoría de conspiración. No sé qué opinan ustedes, pero en el centro, puesto que este criptograma tiene una estructura concéntrica, miren quién aparece acá. Y se va desarrollando con líneas que apuntan a cuestiones claves. Y esta que habla del planeta. Ahora, yo vuelvo al punto. Resumiendo, ¿qué es una mandala? Son representaciones simbólicas espirituales y rituales del macrocosmos y el microcosmos utilizadas en el budismo y el hinduismo. O sea, a mí me parece que ya en esta revista tan connotada en lo secular, sí hay un detrás de cosas ocultas. ¿Y cuál vendría a ser entonces nuestro interés como cristianos? Que hay que tener cuidado. Porque entonces aquí puede ser que esté fluyendo el río del dragón. Con información que sí puede ser cierta, porque hay cosas en la revista que parecerían de verdad, científicamente hablando, ser ciertas, y con otras que su propósito es engañar para meter miedo. ¿Me estoy dando a entender? ¿Algún comentario o pregunta? ¿No? Ok. Ahora, antes de continuar viendo algunas cositas de esta revista, híjole, es bastante. Vamos a tener que obviar algunas. Bueno, por ejemplo, en los colores de la revista, yo quiero contarles que, pues tal vez ustedes quizá lo han estudiado o leído, pero hay algo que se le llama la psicología del color. Esta se ocupa en varios ámbitos, incluyendo la arquitectura. En este caso, pues no es arquitectura, sino que sería diseño gráfico, digamos. Entonces, en esa psicología del color, por ejemplo, el color rojo y el color negro, que es lo que prevalece en esta portada, el rojo lleva un pensamiento de desafío, impacto, tensión, ira, guerra, violencia, crueldad, destrucción, peligro y muerte. O sea, aquí hay un mensaje que lleva a esto. Ay, pastor, no sea exagerado. No estoy exagerando. En la historia del arte, cuando uno mira el arte de los años entre 1910 a más o menos, diría yo, 1940 o 50, se dio un tipo de arte que reflejaba la condición de la sociedad de aquel tiempo. A mí ahorita se me olvidó cómo se llamaba, pero las pinturas, las esculturas reflejaban un estadio de la sociedad a nivel mundial. Ya. O sea, no es casualidad que le hayan puesto estos colores. En el caso del negro, se relaciona con el misterio, el poder, la autoridad, el luto, la muerte otra vez, la soledad y la tristeza. Ya. O sea, aquí sí hay un mensaje. Si usted quiere, llámelo solamente en la psicología del color. Pero ¿no será que se está induciendo a un estado a nivel mundial? Porque la Biblia nos deja ver que esa que le llaman la teoría del caos está descrita como la estrategia del enemigo de llevar a un caos al mundo para establecer un nuevo orden mundial, un falso nuevo orden mundial.
porque habrá un nuevo orden espiritual que va a venir a sentar el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero como el enemigo copia y en malo, entonces, en lugar de que antes que llegue el Rey de Reyes y Señor de Señores a establecer el nuevo orden del reino de Dios, el enemigo quiere establecer el que se le llama nuevo orden mundial. ¿Y cómo lo quiere hacer? A través del caos. ¿O cómo lo va a hacer? Mejor dicho, no me estoy fundamentando en lo que puedan decir revistas o personas, no, en lo que la palabra del Señor nos va mostrando. ¿Sí me está dando a entender? Ahora, por otro lado, nos encontramos que el editor de la revista, Tom Standash, disculpen la pronunciación, dentro de, digamos, la revista, si entendí bien de lo que mis hermanos me ayudaron a investigar y a procesar, se basa en 10 ejes principales, que ahí están anotados en pantalla. ¿En qué se traducirá la victoria de Trump? El segundo es, ¿se cumplirán las expectativas de los votantes? El tercero, un incremento de las tensiones geopolíticas. Entonces, ahí está como quien dice, los parámetros o los temas, 10 temas que ellos desarrollaron en esta revista que me estaban informando. Es parte de un documento de más o menos 100 páginas, o sea, no es una revistita, ¿va? Pero me llamó la atención que dentro de estos aparecen, dentro de estos 10 temas o ejes, la revista redactó algo que le llaman the Will Cards, que son, creo, como cartas salvajes, a partir de la página 73. Y dentro de todo esto, perdonen, yo no soy experto ni a la lista de la revista en sí en cuanto a conocimiento secular, pero hay cosas que llaman la atención. Por ejemplo, en este punto 10, anotan como una vida de sorpresas. Les voy a leer lo que se menciona acá. Con los intentos de asesinato, la explosión del... A ver, intento de asesinato. ¿Cuál sería el más relevante del 2023? Claro, el intento de asesinar a Donald Trump. Sí. Ay. La explosión de los walkie-talkies, lo que pasó en Israel. Y cohetes gigantes capturados por palillos. Ahí sí me tendrían que decir, ¿verdad? Porque han estado lanzándose cohetes por todos lados, ¿va? Una lección de 2024 fue esperar lo increíble. ¿Qué cosas que suenan inverosímiles podrían suceder en 2025? Es decir, que no se han visto. Entonces ellos dicen, nuestra sección Will Cards, esas cartas salvajes que les digo, ofrece una selección a tener en cuenta. Oigan, incluida una devastadora tormenta solar. Entonces aquí esto es ciencia y nos debe interesar mucho, porque sí está dentro de la profecía bíblica. El descubrimiento de textos antiguos perdidos, a esto habría que ponerle atención, porque ya están diciendo ellos que se están descubriendo textos antiguos perdidos, ¿ya? Hay que ver qué van a decir y que no se vayan a inventar, como hace algunos años se inventaron que encontraron el evangelio de Judas, el evangelio de Martas, porque hay gente cristiana que por esas cosas se deja llevar en el engaño. E incluso otra pandemia global. Esta es otra cosa que hay que ponerle atención, ¿ve? Sin que nos dé miedo. Para navegar por el futuro puede ayudar a anticipar lo poco probable. Esperamos que encuentres el World Ahead 2025, una guía útil para el próximo año, cualesquiera que sean las sorpresas que esperan. Entonces aquí hay que tener cuidado. Ahora, ¿qué deja ver esta revista? Llama la atención que aparece este misil al lado de Donald Trump, que presagia, dice acá, que si bien la guerra podría bajar de intensidad en Ucrania, tal como ha prometido el presidente electo,
La misma podría incrementarse en Medio Oriente, algo que ya se ha empezado a ver en Siria. Ok, eso, pues ellos son conocedores, tal vez ahí seguramente geopolíticos, ¿verdad? Estudiosos de la geopolítica, interesante. Pero lo que sí me impresionó a mí dentro de lo que se investigó para poder platicar un poquitito de este asunto, es que este cohete no es solamente la representación de un cohete como un arma bélica, sino que según los analistas, y creo que tienen razón, les voy a leer el comentario y después analizamos el dibujito. Dice, algunos analistas que han dedicado un estudio a la portada de The Economist han prestado especial atención a detalles que se pueden escapar a primera vista. Un ejemplo de ello es el detalle de la punta del misil, el cual hace alusión a la punta de un bolígrafo, es cierto. En la portada del misil, el misil está rodeado de otros elementos como una vacuna, un átomo y un fragmento de un escrito, dando la idea que se utilizarán los medios de comunicación para infundir miedo a la población. Aquí sí me llama la atención y sí nos concierne estar atentos, porque entonces en la revista a priori se mira el misil. Entonces uno dice, sí, pues están hablando de lo que estaba pasando en las guerras a nivel mundial. Pero cuando ya se le acerca el zoom, yo creo que este análisis sí hay que ponerle coco. ¿Por qué? Porque parecería ser incluso, me estaban informando los hermanos, que cuando se ve lo que está alrededor del misil, no, está aquí y un número 2, como diciendo, viene una segunda pandemia. Luego, el átomo, pero especialmente por causa del tiempo quiero comentar lo que aparece acá. Leo, el texto en la imagen parece ser un fragmento de un documento más amplio, posiblemente relacionado con reglas, pautas o una declaración formal. El texto literalmente lo que está entre comillas, la respuesta debe prepararse cuidadosamente, asegurándose que todos los miembros estén informados. Según lo que entendimos de lo que están comentando de esta parte de la portada, es que cuando asociaron este texto con inteligencia artificial, el resultado llevó a un documento de manejo de emergencia. Es decir, qué hacer en un caso de emergencia. Ahora, mi inquietud es esta. ¿Por qué parecería que hay una mandala en la portada? ¿Por qué es esa la inspiración al gráfico que ponen? Entonces digo yo, ¿no será que el editor o las familias que son archimillonarias, tan poderosas en el mundo, ¿no será que ellos realmente sí tienen como religión algún tipo de cuestión que no es cristiana? Y que quieren hacer una influencia a nivel mundial para inducir al engaño que como consecuencia llevará al miedo. Si incluso, no sé si yo, no dejé. Bueno, pero cuando fue el 2020, ellos sacaron también otra su revista en donde se hablaba de la pandemia y recuerdo yo que en esta que hago el comentario, apareció en la revista una familia con máscaras para protegerse de armas químicas. Apareció en esa portada, en la pared supuestamente como de la sala de la casa, un cuadro donde se miraba la detonación de una bomba y a las pocas semanas se dio una situación en un país europeo, si no mal recuerdo. Entonces, hermanos, el asunto es este. ¿Cómo es que saben? Yo diría que hay dos cosas. Una, porque ellos mismos las hacen. Quizá incluso, este solo es un pensamiento, pero no me extrañaría que quieran desvirtuar el verdadero espíritu de la profecía.
o lo profético. Y otra, es decir, con el poder que tienen, titiritean el mundo y preparan situaciones que inducen al caos. Pero la otra situación es que, pues quizá, si están metidos en cosas de índole espiritual, y para hacer una diferencia, digámosla, entre lo que es de Dios y lo que no es, digámosle así, lo espiritual, lo que sea de nuestro Dios, espiritista, lo que sea de las tinieblas. No estoy hablando en un sentido lingüístico intencional, sino en cuanto a darme a entender de la diferencia. ¿Me estoy explicando, hermanos? Amén. Amén. Pastor, perdone, ¿Sí? y eso, digamos, esa forma del cohete, que de una forma u otra van como a meter miedo a través de los medios de comunicación, ¿no tendrá algo que ver con lo que dice la Biblia, que habrán falsos maestros? ¿No tendrá que ver con la falsa enseñanza? Que van a tratar la manera de enseñar algo falso. Yo creería que sí, pastor. ¿Sabes por qué? Porque lo que pasa es que, fíjate que te voy a contar algo personal. El Señor me dio el rema acerca de las palabras del dragón, en base a la palabra, obviamente, va, porque es un rema. Pero le he estado orando mucho, suplicando a Dios que proteja mi corazón y mi mente espiritual para que el tema no se vaya a sustentar en la revista The Economist. Pero si hay alguien que quiera presentarse como quien dice un maestro de la palabra y wow, que quiera impresionar o qué sé yo, entonces ahí sí, mira, lo que tú estás preguntando, sí, hay algunos que, mira, otro ejemplo, las famosas cartas, en donde aparecen situaciones que uno se asombra. Cuando mataron a Fidel Castro estaba en esas cartas, no sé si se recuerdan cómo se llaman esas. Ahí en esas cartas aparecen los Simpson como pronosticando la pandemia años atrás, ¿ya? Pero yo que tuve a la mano un poco de eso, sentí que no era prudente. El juego del nuevo orden mundial, así se llama ese. Entonces, por lo que tú decías, yo creo que sí, y es más, creo que lo viste por aquí, ¿va? Como es un lapicero, vamos. Sí. Entonces, aprovechemos lo que el pastor Iván comenta o pregunta. Tengamos cuidado. No fundamentemos la enseñanza de la palabra con cosas que no estén en los 66 libros de la Escritura. Ahora, por ejemplo, pastor, pero entonces usted está hablando de la revista y entonces ¿cómo dice usted mismo que no está fundamentando en ello lo que nos está exponiendo? Es que lo que sí dice la Biblia es que cuando en Apocalipsis 6:7, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven, y miré, y aquí un caballo amarillento y el que estaba montado en él se llamaba Muerte. Y el Hades lo seguía, y se le dio autoridad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, guerras, con hambre, con pestilencia, pestes, pandemias y con las fieras de la tierra. Esto lo comentamos en la segunda parte del tema y miramos que estas fieras de la tierra bien se pueden entender como los virus, que ya le echamos un vistazo. Pero, interesantemente, ahí está lo que les comentaba del griego seirón, habla de bestia venenosa, según el Vine. Interesantemente, ahorita, esto no es una especulación. Esta es una noticia, déjenme ver si del 3 de diciembre del año pasado, o sea, hace poquito más de un mes. El Reino Unido está almacenando vacunas contra el H5N1 ante el riesgo de una pandemia. O sea, aquí algo está pasando,
ya no le leo el texto porque justo creo estoy llegando a la hora. Gracias. Pero, entonces quiere decir que estos señores de la revista, entre misticismo y análisis científico y conocimiento o acceso a información privilegiada, sí saben algo que se está maquinando o pensando maquiavélicamente, ¿va? Ahora, yo tengo que ir cerrando. Teníamos ahí un video de alguien que está analizando cómo, y es que qué tremendo, hombre, porque el rostro aquí de Donald Trump no parecería ser el de Trump solamente. Y ve, ya no les pongo el video porque el tiempo se me fue, hombre. Pero fíjense ustedes que dentro de lo que ellos analizan, y tienen razón, esta cara de Trump es más o es como una mezcla, obviamente por inteligencia artificial, a Ronald Reagan y al pensamiento de Reagan. Ya. Y de ahí hay otro montón de cosas que habría que analizar, porque si no mal recuerdo, creo que hay un video de Ronald Reagan en donde él menciona en un par de ocasiones por lo menos acerca del nuevo orden mundial, si no mal recuerdo. Ok, el tiempo a mí se me fue, no voy a correr este video porque solo quisiera hacer un par de comentarios más. Ay, me quedé con bastante... Ay, señor, información importante. Bueno, dentro de la revista se pronostica, aparece una llamarada solar que afecta a la Tierra. Todo esto tiene una simbología interesante de analizar. Y yo creo, volviendo a lo que me parece que sí es importante considerar. Perdón, regáleme unos minutitos, unos 5 minutitos y ya terminamos. Asociada al continente americano, abre el círculo de crisis. La implicación es clara. La fragilidad de nuestras estructuras tecnológicas será puesta a prueba. Los apagones podrían desencadenar un colapso en los sistemas eléctricos, afectando todo desde la economía hasta la seguridad básica. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Estamos en un ciclo, no sé si ya estamos o estamos por entrar a un ciclo en donde se van a dar a tormentas solares de alta magnitud. O sea, eso sí no es especulación, eso es que sí está pasando. Y ahí sí cabe el pronóstico científico. ¿Ya? Pero vuelvo a la carga. ¿No será que el apagón que tuvo, creo que fue Microsoft, la que le daba el soporte a los aeropuertos? ¿Se recuerdan que hubo un bajón que duró no sé cuántos días y que no pudieron despegar aviones y aterrizaron otro montón, especialmente en Estados Unidos? Entonces, cuando eso pasó, wow, yo me quedé impresionado y dije yo, qué vulnerable es todo lo que depende del Internet y la tecnología en ese sentido. Ahora, el punto es, ¿qué va a pasar si esto que pronostican los científicos se da? Se va a volver un revuelo en el mundo, porque el mundo es muy dependiente de la tecnología y el mundo cibernético. Ok, yo voy cerrando. Aquí, perdón, quiero expresar algo. Yo le he estado orando a Dios, porque recuerdo que para el 2020, nuestro apóstol, algo que fue pero inmediato le vino de parte de Dios como una instrucción a los pastores que cubre, especialmente él, que nos cubre él, fue que trabajáramos fuertemente en ocupar las redes sociales para llevar la palabra. Sí. Entonces ahora mi inquietud es esta. ¿Y si esta cosa provoca que nos quedemos sin acceso y nos encierran? Yo les abro mi corazón como pastor, me inquieta.
Y por eso yo le oro a Dios, le pido a Dios que nos dé una radio en FM. Sí. Porque si se va el sistema digital por los problemas de las tormentas solares, yo lo que quisiera es tener una radio en FM. ¿Para qué? Porque entonces eso no depende del todo, sino que volvemos a los 80, a los años del hermano Pastor Iván. Perdón, pastor, es que fíjese que no sé si ha visto que el apóstol Germán tiene sus escribas, pero él explicó que por este temor él lo está haciendo también, que todo lo que él está predicando está haciendo libros. Él todo lo está Haciendo, por decirlo así, en papel. en papel. Sí, él tiene de un tema hoy, lo escriben y ¡pum! Ahí tiene los libros de cada tema. Él explicó que este temor tenía él también. Mira, entonces quiere decir que yo no estoy No, sí, hablando... ese temor tenía él también de que de repente esto, ¡pum!, se acabó. ¿Sí ves? Y entonces él tiene por lo menos ahí de los temas que ya ha dado. Wow. O sea, lo que, digamos que hay alguien como la secretaria, ¿verdad? Está hablando y así como en los tribunales. Sí, ¿no? sí. Que prácticamente las crónicas. Las crónicas, eso es lo que él menciona. Vale. Bueno, yo creo que se iba a pedir apoyo, por favor, hermanos de producciones. Tengamos nosotros un banco de datos fuerte, no solo en lo que le dicen la nube, sino en un dispositivo que no dependa del internet. Vale. Va, fíjate pues, entonces este sentir que tengo en mi corazón, hermanos, incluso si alguno de ustedes me está oyendo, tiene conocimiento, hermanos, o acceso a con quién hablar, o no, digamos, si alguien dijera, mire, yo tengo mi frecuencia y se las doy, trabajenla, de verdad con todo mi corazón, yo se lo estoy pidiendo a Dios, porque sí creo que debemos prepararnos. Aquí es donde yo voy cerrando ya el tema, mis hermanos, porque el tiempo se me agotó, pero ¿qué quiero decir o a dónde quiero llevarlos con esto que hoy platicamos? Está escrito en la palabra del Señor que hay una lucha en contra del río que sale de la boca del dragón, el cual lleva al engaño y quien se deja engañar, al miedo. Pero también está escrito, lo dice el libro de Apocalipsis, en el relato de los sellos y en todo el libro de Apocalipsis, de los juicios que vendrían sobre la tierra. Entonces, ¿qué debemos hacer? Prepararnos en base a lo que la palabra enseña. Porque nuestro tránsito sobre la tierra ahorita va por el quinto sello, quinta trompeta. ¿Vamos a ver? Quinto sello, tercera trompeta. Sí, en la cuarta es que... ¿Ya? Porque ya cuando se dé la cuarta trompeta, séptimo sello, ahí el Señor nos lleva. Pero mientras llegamos a ese momento, vamos a ver cosas. Vamos a ver cosas y tenemos con el favor del Señor que saber cómo afrontarlas. Sí. ¿Ya? Entonces yo sí les pido, ¿y saben qué? Ayúdenme orando. La oración específica es que Dios nos dé una radio en FM. ¿Por qué? Porque si colapsan las redes sociales y el mundo del internet, tengamos cómo estar oyendo palabra y llevando la palabra. Amén. Amén. Tenía otras cosas que platicar, créanme de veras, pero creo que aquí vamos a dejar el cierre del tema, a menos que mi Señor me dé otra instrucción. Y solo cierro con estos textos de Job 5:19, de 6 aflicciones te librará. Para mí estas 6 son los 6 sellos de Apocalipsis. Y en 7 no te tocará el mal, porque cuando llegue el séptimo sello ya no estamos en la tierra. En el hambre te salvará de la muerte y en la guerra del poder de la espada. Hambre, guerras, Apocalipsis. ¿Qué sería? Cuarto sello, creo. Estarás a cubierto del azote de la lengua. Palabras. Y no temerás la violencia cuando venga. Entonces, hermanos, en el nombre de Jesús, lo digo seguramente no sé cuántas veces durante el desarrollo del presente tema, no tengamos miedo, seamos diligentes en cuanto al estudio de la palabra y estemos apercibidos de lo que acontece.
sin caer en la trampa que el enemigo está poniendo para el engaño y la inducción hacia el miedo. Amén. ¿Les parece bien si oramos? Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo y estos discipulados que nos has permitido estar estudiando, recibiendo, compartiendo. Pero especialmente, Señor, queremos suplicar nuevamente tu misericordia, Por favor. que se manifieste, Señor, protegiéndonos de todo engaño y por ende del miedo. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús, y ruego, Señor, que uniéndome con mis hermanos, presentamos esta petición. Señor, concédeme, Señor, como siervo tuyo, como pastor de Iglesia de Cristo Capernaum, administrar una radio en FM, Señor, con el anhelo de tener un medio a través del cual, si viene, Señor, lo que parecería, entendemos a la luz de tu palabra, un encierro nuevamente, podamos estar comunicados llevando la palabra, el rema, Señor, Sí, Señor. para que así nuestra fe no mengue, sino al contrario siga creciendo. En el nombre de Jesús te lo pedimos, te damos gracias y bendigo, Señor, a mis hermanos que amablemente han sido parte de este discipulado en este día. Gracias, Señor. Amén. Amén. Bendiciones. Tu novia fue sacada entre los esclavos, tus siervos y doncellas, la